Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar con nuestra enseñanza de este jueves 25 de junio. Vamos a iniciar con este pasaje. Quiero llamar su atención a Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Y dice la Biblia así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia al final: y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a hablar acerca de Esteban. Esteban fue uno de los hombres que tuvo un gran corazón para la obra de Dios. Y lógicamente para su vida también. Fue un hombre de Dios que Dios usó, que Dios lo puso en ese lugar para trabajar, para hacer su obra. Y vamos a ver, no es una biografía, aunque le puse aquí biografía, pero más que nada es un ejemplo que nos dio Esteban para poder servir a Dios con un gran corazón, con un buen corazón. Y en verdad, hermanos, se necesita tener un gran corazón para sobrellevar cosas difíciles en este tiempo. Cosas que debemos nosotros soportar, nosotros como cristianos, o bueno, vamos a poner como verdaderos cristianos, porque hay personas que en realidad no están soportando nada, simple y sencillamente le sacan la vuelta a las situaciones, pero cosas que difícilmente se soportan pueden ser, por ejemplo, las burlas. La gente se burla de nosotros como cristianos, la gente nos desprecia como cristianos, inclusive los mismos cristianos desprecian a otros cristianos porque hacemos la obra de Dios, nos desprecian de muchas maneras. También nos maldicen, nos dicen maldiciones, la gente inconversa, pues nos maldice simple y sencillamente por el hecho de ser cristianos, de venir a la iglesia, de usar una Biblia, de servir a Dios. Y pues también, claro, las envidias, pues porque gracias a Dios Él nos cuida, nos protege y nos sustenta hasta estos momentos. Y bueno, recibimos, tenemos que soportar muchas cosas para poder ser buenos cristianos, para poder tener un gran corazón. Ustedes pueden descifrar qué más cosas estamos nosotros soportando por servir a Dios, por guardar ese gran corazón. Y específicamente, hermanos, un gran corazón es aquel que está inundado de amor de Dios. Es un corazón que en realidad es un gran corazón porque está el amor de Dios en ese corazón. Un gran corazón es aquel que la gloria de Dios ha llenado su interior, que ese corazón está lleno de la gloria de Dios. Un gran corazón es aquel que está dispuesto a perdonar todas las ofensas y todos los maltratos, todos los insultos, todos los desprecios, todas las maldiciones, todas las envidias, los ultrajos y los atracos, todo lo que se haga a un cristiano por ser buen cristiano. Ese gran corazón que tenemos, está dispuesto a perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, pues lamentablemente no es un gran corazón que Dios está usando, ni mucho menos el amor de Dios está ahí. Un gran corazón como el de Esteban, es el ejemplo para nuestras vidas ahora en este siglo XXI. Necesitamos, hermanos, de ese gran corazón para poder salir adelante, para poder luchar contra el enemigo y hacer la obra de Dios. Un gran corazón como el de Esteban
está urgiendo en las iglesias. Hoy en nuestras iglesias necesitamos ese corazón para cumplir los mandamientos de Dios, para hacer los preceptos de Dios, para cumplir con las responsabilidades de nuestra iglesia. Necesitamos, hermanos, urgentemente un corazón en cada uno de los cristianos, un gran corazón el cual Dios puede estar usando, el cual Dios puede estar manipulando. Se necesita, hermanos, hoy en las iglesias. Solo un corazón como el de Esteban puede ser capaz, hermanos, de interceder y de pedir perdón por una multitud, pues como decíamos, ¿verdad? Que se burlaba, que lo despreciaban, que lo maldecían, que lo envidiaban. Solamente un corazón como el de Esteban puede perdonar a esa multitud, no solamente que le gritaba, que lo insultaba, sino también que lo apedreaba sin misericordia, sin ningún temor, sin ningún reparo, sin ningún sentimiento. Ellos apedrearon a Esteban, pero él aún así intercedió por ellos, oró por ellos y los perdonó en su oración. En la Biblia, el nombre de Esteban es muy pocas veces mencionado en el libro de los Hechos, pero si nos damos cuenta, si abrimos un poquito nuestros ojos, nos damos cuenta que tiene un gran testimonio, tiene un gran ejemplo. Toda su vida o todo lo que nos habla la palabra de Dios es de un gran ejemplo, es de un gran testimonio para nosotros. Por eso les decía yo que había puesto una biografía, pero no es una biografía de Esteban, sino es el ejemplo, es el testimonio que dio Esteban del servicio a Dios. Y vamos a empezar con este ejemplo de Esteban, o biografía de Esteban, como ustedes quieran llamarles. Primeramente, número 1, fue elegido para el diaconado. Dios lo escogió para ser diácono. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 6 y versículo 5. Ya saben, yo aquí tengo mis textos. Ya usted, si quiere, puede sacarlos también, puede detener esta grabación, ya que no lo estamos haciendo en vivo, pero puede tomar su Biblia y leer Hechos capítulo 6 y versículo 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Agradó a la multitud, a toda la gente que estaba ahí, le agradó. Y fíjense, en primer lugar eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lógicamente todos también, pero en primer lugar estaba Esteban ahí en la lista. Fue elegido para ser diácono, un siervo importante en la obra de Dios. Aquí, hermanos, nosotros necesitamos gente dispuesta, gente que quiera hacer la obra de Dios. Aquella persona que no quiere hacer la obra de Dios, pues por más que Dios lo haya escogido, pues no se puede. Pero una persona que Dios ha escogido y que tiene ese corazón dispuesto de servir, de hacer lo que sea necesario, es un elegido para hacer la obra de Dios, ya sea diácono, ya sea director de canto, ya sea maestro, ya sea uno que enseña la palabra de Dios. Fue elegido para el diaconado. Y fue uno de los ejemplos principales de Esteban. Fue elegido para el diaconado. Creo que cada uno de nosotros que ha perdurado en el servicio a Dios hemos sido elegidos. Aquel hermano que siempre viene y dice quiero dar clase y luego ya no,
y luego otra vez quiero dar clase, pues no está siendo elegido, lo quiere hacer porque él quiere hacerlo, no porque Dios lo haya elegido. Número 2, era lleno de gracia y de poder. Vamos a ver en el versículo 8 del capítulo 6, ahí mismo, Hechos, todo está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6 y versículo 8, dice la Biblia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Cuando Dios nos escoge, hermanos, cuando Dios toca nuestro hombro, toca nuestra cabeza y nos dice, tú vas a ser un buen siervo, tú vas a ser un siervo fiel. Y cuando Dios nos dice a nosotros que vamos a ser siervos de Él, entonces tenemos la gracia y el poder de Dios para hacer grandes cosas y grandes prodigios. Del hecho en que nosotros servimos a Dios y subsistimos en la obra de Dios, es que Dios está ahí con nosotros, con su gran poder, ayudándonos a salir adelante, ayudándonos para ayudar a otros, ayudándonos para servir a otros, dándonos la gracia, dándonos el poder, dándonos la misericordia, para que nosotros hagamos algo por la obra de Dios. Cuando nosotros nos enfadamos, cuando nosotros nos enojamos porque otro triunfa, porque otro hace las cosas y demostramos nuestro enojo, pues lamentablemente esas personas no son llenas de la gracia de Dios ni del poder de Dios. Todo aquel que sirve, todo aquel que obedece, todo aquel que cumple con los requerimientos de Dios, entonces tiene esa gracia y ese poder para hacer la obra de Dios, para hacer grandes cosas dentro de la obra de Dios. Y estamos todos dispuestos, hermanos, si estamos todos dispuestos, la iglesia va a salir adelante, la obra de Dios va a salir adelante con esa fe y con ese entusiasmo como Esteban, que fue un varón lleno de fe y un varón lleno del Espíritu Santo. Hay ocasiones en que nosotros queremos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas y de esa manera pues no se puede. De esa manera no se puede hacer, hermanos, la obra de Dios. Por más que nosotros queramos, no se va a poder hacer. Número 3, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Es lo que acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué hacía grandes prodigios y grandes señales? En aquel tiempo sí podían los siervos de Dios, los apóstoles, y todos los obreros que estaban sirviendo a Dios podían hacer grandes prodigios y señales. No nos dice esos prodigios, esas señales, pero todo lo que Esteban hacía era en el poder de Dios, era porque tenía la gracia de haber sido escogido, es porque tenía el poder que Dios le había dado a aquel hombre que estaba dispuesto a ir hasta donde sea posible, a hacer lo que sea posible e imposible para que la obra de Dios siguiera adelante. Es lo que dice la palabra de Dios, que Esteban hacía grandes prodigios y grandes señales en el pueblo, y todo el pueblo lo veía, y todo el pueblo entendía que ese hombre era un siervo de Dios, que ese hombre iba a la iglesia, que ese hombre cantaba, que ese hombre iba a un templo y ahí estaba sirviendo a Dios. Y ese hombre, ese hombre llamado Esteban, toda la gente lo conocía. No porque vendía carne, no porque vendía periódicos, no porque trabajaba en tal lugar, no, sino porque hacía grandes prodigios y grandes señales para la obra de Dios, porque ayudaba a los demás, porque servía en la obra de Dios. Esto, hermanos, es un buen testimonio. Esto nos habla del corazón que tenía Esteban, un gran corazón, y por eso Dios lo escogió, porque tenía un gran corazón para servirle, para servir a Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros dispuesto en nuestro corazón para servir a Dios? Nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Con nuestro carácter podemos servir a Dios, con nuestro conocimiento podemos servir a Dios, con nuestras fuerzas podemos servir a Dios. ¿Qué es lo que tenemos ahí en nuestro corazón para hacerlo grande de la manera más importante, que es sirviendo plenamente a Dios en la obra donde estamos, en la obra donde Dios nos ha puesto? Hacía grandes prodigios y señales. El siguiente,
observación, aclaración. Se levantaron contra él algunos sectarios. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron contra él? ¿Por qué escogieron a Esteban? ¿Por qué no escogieron a otro que estaba en la iglesia o en el grupo? ¿Por qué precisamente fue Esteban? ¿Por qué se levantaron contra Esteban? Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 6 y versículo 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. ¿Por qué contendían? ¿Por qué peleaban? ¿Por qué peleaban contra Esteban? Y todo eso era por lo que Esteban estaba enseñando, por lo que Esteban estaba hablando. Hoy en día no hay tanta discusión por las doctrinas, hay más discusión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hay muchos que están predicando la palabra de Dios, pero están haciéndolo de una manera diferente, están haciéndolo de la manera de sanidad, de la manera de prosperidad, y están llamando la atención a la gente. La gente está enferma hoy en día, la gente quiere estar aliviada y quiere estar aliviada lo más rápido posible, lo más fácil posible, sin compromiso. La gente quiere tener más dinero, la gente quiere tener más posesiones, y los hombres, siendo engañados por el diablo, están engañando a otros hermanos para que vayan ahí con ellos y les digan que van a ser prosperados y que van a tener mucho, y entonces ahí todo este grupo estaba disputando con Esteban por lo que él enseñaba, y ahí vemos nosotros esta discusión. Fíjense, hermanos, hoy en día discutimos no por las doctrinas, sino por lo que la gente está haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para Dios? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos actuando correctamente como verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy satisfecho con lo que yo estoy haciendo, que delante de Dios o delante de los ojos de Dios no está bien? ¿Por qué tenemos que escondernos? Dice la palabra de Dios ahí en Juan, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y entonces mucha gente se está escondiendo, y ya no hay plática de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué se está haciendo esto cuando se debe hacer esto? Ya no, simple y sencillamente cada quien se va a su rincón y hace lo que ellos quieren, y la autoridad no la están tomando en cuenta. Otra de las cosas, hermanos, que vemos aquí nosotros de Esteban, tenía mucha sabiduría, y estaba lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es ser llenos del Espíritu Santo, pero también sabiduría. Ahora, si nosotros no tenemos sabiduría, pues fácil, solamente pídala a Dios y Dios le dará esa sabiduría. Vamos a ver Hechos 6:10. Hechos capítulo 6 y versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. No podían. Ellos ponían sus argumentos, ellos ponían sus historias, lo que ellos creían, lo que ellos estaban haciendo, pero Esteban les decía cómo debemos hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas, pero no podían resistir su sabiduría. Siempre Esteban les decía lo que Dios quería que hiciéramos, y ellos no estaban de acuerdo. Ese es el problema, que no estamos de acuerdo con lo que Dios dice, no estamos de acuerdo con los argumentos, con los mandamientos,
con los estatutos, con los decretos, con la palabra de Dios no estamos de acuerdo. Y entonces hoy en día, hermanos, por eso necesitamos ese corazón de Esteban en nosotros, porque hoy en día en las iglesias, hermanos, no hay libertad, no hay bendición, no hay armonía, no hay fe, no hay paz en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, usted la lee en su casa, pero no podemos resistirnos a esa palabra. Y por eso ahora la gente ya no lee la Biblia. Por eso ahora la gente va al templo y en vez de escuchar la palabra de Dios, no sé, se voltean a otra parte o se duermen o se ponen a platicar, pero no podemos resistir, hermanos, la sabiduría de Dios, al Espíritu Santo de Dios, y entonces ahí hay la diferencia, ahí está la discusión. Otra cosa más, se levantaron falsos testimonios contra él. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 6 y versículo 11, le levantaron falsos testimonios a Esteban. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es lo que dice Hechos 6:11. Y pues bueno, el soborno todavía existe hoy en día, pero ya hoy en día, hermanos, la gente no necesita ser sobornada. La gente dice y hace cosas malas, habla en contra de Dios, como le hicieron a Esteban, le formaron un 4, sobornaron a unas personas que dijeran que ellos habían escuchado a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pero ¿cómo? Si Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Si Esteban tenía sabiduría, si Esteban era un hombre que ayudaba en la obra de Dios, era un hombre, como dijimos, aquí en el versículo 8 dice, Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y grandes señales. Pero ¿cómo es posible que Esteban haya dicho eso? Pues no, tuvieron que pagar a alguien para que hicieran pasar a Esteban como mentiroso, como blasfema, y entonces un punto más para apedrearlo, un punto más para denigrar ese buen corazón que él tenía. Y aún hoy en día se sigue hablando de la palabra de Dios, de los que predican la palabra de Dios, levantando falsos. Todavía sigue lo mismo, hermanos. Ya dijimos, se levantaron contra él algunos sectarios. Hechos 6:9, tenía mucha sabiduría y Esteban era lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:10, le levantaron falsos testimonios. Hechos 6:11, y dice la Biblia ahí en Hechos 6:12 que fue llevado al concilio, pero fue llevado con violencia, se lo llevaron arrastrando, estirando, golpeándolo. Hechos 6:11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras, creo que lo puse aquí 2 veces, déjenme ver cuál es. Es el versículo 12, es el siguiente, es el versículo siguiente, aquí no le había movido. Dice, y solivantaron al pueblo, o sea que alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Se lo llevaron, hermanos,
de ahí estaba muy bueno, sin ningún problema, estaba platicando con ellos, a lo mejor pues ahí se calentaron un poco los humos, eh, y dice la Biblia, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues no lo hicieron de buena manera. Ahí estaba él con los ancianos, ahí estaba él con los, vamos a decir como hoy en día, entre los cristianos estaba platicando, pero llegaron esas malas personas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio, lógicamente de una manera violenta, de una manera no muy grata, y se lo llevaron. Bueno, hoy en día pues hay autoridades que cumplen con su deber. Si alguien hace eso, pues se denuncia y listo, se arregla. Pero en aquel entonces las mismas autoridades permitieron que esto sucediera. Le llevaron al concilio con violencia. Versículo 13 dice, le pusieron testigos falsos, ya lo habíamos mencionado esto también. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No es posible, pero es lo que sucede. Así ha sucedido, inclusive en nuestra propia iglesia. Hablamos unos de otros. Dice la Biblia ahí que tenemos que procurar no acabarnos unos a otros, no comernos unos a otros, ¿verdad? No mordernos unos a otros, pero eso es lo que está sucediendo. Nosotros hablamos de otras personas, pero aquí dice la Biblia en el versículo 13 que a Esteban le pusieron testigos falsos que dijeran que ese hombre, que Esteban, estaba hablando palabras blasfemas contra el lugar santo, contra la casa de Dios y contra los mandamientos y contra la ley. Pero no sé, el diablo, hermanos, el diablo hace muchas cosas malas, muchas cosas perversas, y a veces nosotros nos ponemos al servicio de él para dañar a otros siervos de Dios, a otros cristianos. Eso no debe suceder. Eso debemos ver el corazón de Esteban, que él no hizo nada, simple y sencillamente se dejó llevar. Lo que nosotros debemos hacer es que Dios tiene todo bajo control, como lo ha hecho hasta hoy en esta situación de virus que tenemos. Dios ha tomado el control y bueno, Dios ha hecho su justicia en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, y confiamos en que Dios pronto terminará con esto. Vamos al siguiente ejemplo que tenía Esteban. Se lo llevaron con violencia, le pusieron testigos falsos. Hechos 6:15 dice, pero su rostro mostraba la gloria de Dios, nunca estuvo atemorizado, siempre estuvo en confianza con Dios. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, al ver el rostro de Esteban, al ver a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Solamente dice eso. Pero ¿cómo podría ser el rostro de un ángel? Pues sería lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de amor, sin ningún temor, porque son los ángeles de Dios. Y es lo que vemos aquí. Toda la gente estaba enojada, toda la gente estaba furiosa, toda la gente quería arremeter contra Esteban, pero Esteban
Dice la Biblia que su rostro era como el de un ángel, un rostro de tranquilidad, un rostro de paz, un rostro de mucha seguridad y confianza en Dios. Y eso les molestaba a ellos. Por eso dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Y aquí Esteban estaba dando una muy blanda respuesta, pero ellos se enojaban más, se enfurecían, estaban pero muy, muy enojados, hermanos, con Esteban. Su rostro mostraba la gloria de Dios, y eso es, hermanos, cuando Dios está haciendo la obra en nosotros, como dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros vemos a la gente que está haciendo cosas malas, vemos a la gente que no quiere hacer nada con nosotros, quieren hacer las cosas a su manera. Pues no le hace, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios porque la gloria de Dios está con nosotros, y es lo que vemos nosotros en Esteban. Esteban por eso tenía ese gran corazón, porque estaba dispuesto a servir a Dios sin ningún problema. En el capítulo 7 y en el versículo 1, cuando fue llevado con violencia ante las autoridades, dice también que fue interrogado por el sumo sacerdote. Dice el capítulo 7 y versículo 1, dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él les contestó. O sea que es esto así, esto de lo que dicen estos hombres, de que tú hablaste palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Dios. Es verdad esto, es cierto que tú hiciste esto, aunque ellos por dentro decían no lo creo, pero tienes aquí muchos testigos que te están señalando que tú no estás haciendo las cosas bien. Pero fue interrogado por el sumo sacerdote. Y ahí fue, hermanos, cuando Esteban inició su discurso. Ahora, él se defendió ante las autoridades. Él no tiene nada que defenderse contra la gente. Dios es el que va a hacer la obra. Inició su discurso de defensa, como lo hace un verdadero cristiano, con mucha humildad y con mucho respeto. No enojado, no furioso, no haciendo a todos a un lado y yo soy fulano de tal y aquí las cosas, no. Y fíjense lo que dice el versículo 2, dice: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y ahí, hermanos, y en casi todo ese capítulo el capítulo 7 del libro de Hechos, del versículo 2 al versículo 51, da una historia, hermanos, porque Esteban conocía la historia completa del pueblo judío y se las explicó y les dijo todas de dónde venía cada quien y qué es lo que había procedido en la historia y cómo habían llegado hasta ese entonces. Y pues nomás les faltó decir que les daba vergüenza lo que estaban haciendo, sabiendo que Dios estaba con él, el Espíritu Santo, pero él lo hizo, hermanos, de una manera humilde y con mucho respeto. Les empezó a explicar la historia del pueblo de Israel. Y bueno, esa fue la manera en la que él se defendió. Y vamos a ver lo que dice el versículo 55. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es lo que él vio, hermanos. Eso es lo que él vio cuando estaba hablando de Dios y de toda la historia
de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de dónde lo había llevado, hacia dónde lo había llevado, dónde lo había sacado, dónde lo había puesto, hasta ese momento. Y en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es lo que él vio. Y con mucha humildad y con mucho respeto se lo dijo a la gente. Pero la gente lo tomó mal. No le pareció a la gente lo que Esteban había dicho. Y hay veces, hermanos, que a la gente no le parece lo que uno dice en el púlpito. A la gente no le parece lo que los maestros están enseñando a los niños, a los jóvenes. Y tomamos la decisión de ya no traerlos, de dejar de venir o de irnos a otra parte porque no nos gusta lo que estamos viendo. Dice la Biblia que Esteban fue llevado con violencia al concilio, le pusieron testigos falsos, y luego dice que su rostro mostraba la gloria de Dios. Fue interrogado por el sumo sacerdote y luego da un discurso de defensa con mucha humildad y con mucho respeto, porque él conocía esa historia. Y en el versículo 55 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y que puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios. Tenía una visión. Él les mostró a la gente, les enseñó a la gente, les dijo la visión que él estaba teniendo. Pero como ya tenían ellos las intenciones de hacer cosas malas con él, desde hace tiempo ya ellos lo insultaban, lo menospreciaban, pero esto de la visión que él tenía, pues le causó problemas, y entonces fue el primer mártir del cristianismo. Y ahí terminó la historia. Ahí terminó el ejemplo de un gran corazón. Pero antes quiero que echemos un vistazo a una oración que él hizo. Hizo una oración. Y esta oración está ahí en Hechos capítulo 7, versículo 56 al 60. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta fue, hermanos, una tremenda oración, una verdadera oración con todo su corazón. Y esta oración, ¿sabe usted en qué momento Esteban hizo esta oración? Hermanos, esta oración Esteban la hizo en medio de una lluvia de piedras, y esas piedras le estaban dando a él. ¿Se imagina estar orando y que le caiga una piedra en la cabeza, otra en la mano, otra en la espalda? ¿Se imagina? Y él seguir orando hasta que finalmente
murió. Era un hombre indefenso en ese momento, hermano. Era él solo contra una multitud, contra mucha gente. Estaba indefenso, no había quien lo pudiera ayudar. El hombre que lo pudo haber ayudado, ahí estaba Saulo, con ese carácter que él tenía, pero no tenía él esas intenciones de ayudar en la obra de Dios. Pero Esteban estaba indefenso. Nadie lo estaba ayudando. Todos estaban con el firme propósito de apedrearlo, de pegarle. Hermanos, cuando nosotros oramos de la mejor manera, la mejor oración procede de una fuente de lo que nosotros necesitamos internamente. Cuando tenemos en verdad necesidad es cuando nuestra oración sale al 100%, porque procede de una necesidad interna, de lo que nosotros queremos, de lo que sabemos que necesitamos. Lo que dice Santiago, dice que nosotros no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y cuando pedimos mal para gastar en nuestros deleites y no tenemos esa necesidad. Cuando nuestra vida, hermanos, se desliza plácidamente, cuando nuestra vida se desliza serenamente, nuestras oraciones se vuelven mecánicas, se vuelven automáticas. Ves el plato y oras. Ves el problema y oras rápidamente, pero no porque lo necesites, no porque tengas esa necesidad. Se convierte en una oración monótona. Ay, es que tengo que orar. Ya me voy a acostar, tengo que orar. Ya me voy a levantar, ay, tengo que orar. Y no solamente oraciones mecánicas, monótonas, sino que también oraciones aburridas. Pero hermanos, cuando nosotros enfrentamos una crisis, cuando nosotros enfrentamos un problema en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, o cuando nosotros encontramos una grave enfermedad, nuestras oraciones se vuelven fervientes y vitales, porque hay una necesidad en verdad. En el caso de Esteban, le tocó orar bajo una lluvia de piedras. ¿Recuerda usted dónde oró Jonás? Jonás tuvo que orar en el vientre de un gran pez. Y eso tuvieron que pasar 3 días y 3 noches para él sentir esa necesidad y orar. En la oración de Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En otras palabras, toma mi servicio, toma lo que yo he hecho para ti. Todo esto yo lo he hecho para ti. Mi muerte fue para ti. Yo morí por ti. Toma mi servicio. Eso es lo que Esteban estaba diciendo. Toma mi servicio. Toma mi entrega a ti. Todo lo que yo he hecho te lo doy a ti. Y dice la Biblia, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego dice la Biblia, y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. Pero esa es la muerte. Para nosotros es un leve dormir. Tarde o temprano, cuando Dios lo requiera, estaremos despertando. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, no morimos, sino solamente dormimos en el Señor. Ahí en Juan 11:25 es un versículo que usted conoce, pero aquí lo tengo de todas maneras. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe usted a quién le dijo esto el Señor Jesucristo? A Marta, la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección
y la vida. Y eso es el Señor Jesucristo. Difícilmente, hermanos, difícilmente nosotros nos levantaremos para orar, porque hace mucho frío. Difícilmente nosotros nos levantaremos a orar porque estamos muy cansados. Difícilmente nos levantaremos a orar porque no siento ganas de orar, porque no tengo una necesidad para orar. A veces decimos, ya no le creo yo a Dios, tantas promesas que me ha hecho y no me ha cumplido ninguna. Difícilmente nos vamos a levantar para orar porque estamos alejados de Dios, y dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Pero este hombre del que hablamos, hermanos, Esteban, en vez de huir, en vez de pedir misericordia a los enemigos, en vez de pedir perdón a los enemigos, se puso a orar y a pedir perdón a Dios, pero por ellos. ¿Y por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque Esteban tenía un gran corazón. Tenía un corazón limpio. Fíjese lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué hizo Esteban? Vio a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está el corazón de nuestra iglesia? ¿Cómo es nuestro corazón ahorita, en estos momentos? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a perdonar? ¿Está dispuesto a perdonar insultos, burlas, menosprecios, desprecios? ¿Es tu corazón como el corazón de Dios? ¿Está limpio tu corazón de pecado? ¿Tu corazón es un corazón grande como el corazón de Esteban? Ojalá y estos pasajes nos hagan reflexionar y decirle a Dios, Señor, mi corazón no es como el corazón de Esteban, pero voy a buscar la manera de conseguirlo, acercándome a tu palabra, acercándome a alguien para que me enseñe tu palabra. Hermanos, necesitamos ese corazón limpio, ese corazón puro para poder hacer la obra de Dios, para soportar todos estos problemas. Hermanos, hemos tenido muchos problemas, muchos embates, muchas luchas, y seguimos en pie, y esto es gracias a Dios. Eso quiere decir que nuestro corazón está fuerte. Ya muchos se han ido, ya muchos han buscado otros horizontes, no soportaron la presión, no soportaron los embates, pero usted y yo aquí estamos. Y yo le invito, hermanos, a que sigamos orando unos por otros, a que sigamos al pie de la palabra de Dios para fortalecernos día con día. No sabemos cuándo terminará esto, esperamos, pedimos, rogamos que sea pronto. Hay que esperar en las autoridades y hay que confiar en ellas nos dirán cuándo hacerlo. Pero por lo pronto, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a alentarnos con estas palabras unos a otros. No se olvide, hermanos, que estamos necesitando de su colaboración para los artículos de limpieza, para cuando empecemos. No podemos empezar así como terminamos, solamente abrir las puertas y entren. Vamos a tener que seguir un protocolo de limpieza, y ya ustedes tienen ahí las cosas para empezar. Ya tenemos, pero necesitamos más cosas porque
Eh, todos los cultos que vayamos a tener hay que limpiar el templo, hay que limpiar nuestras condiciones también al entrar, hay que checar la temperatura, hay que limpiarnos las manos con gel, hay que tener todo en orden y necesitamos de su cooperación. También, hermanos, no se olviden de las ofrendas, de los diezmos, ya sea que los puedan traer o que los puedan depositar, solamente díganos, porque estamos necesitando para pagar los servicios, la luz, el agua, el seguro, todo lo que se debe de pagar en la iglesia. Y les animamos, hermanos, a estar orando unos por otros. Dios les bendiga.